Can Yaman y Demet Özdemir, pillados en plena discusión en una gala. Esto sí que no se lo esperaba nadie. O sea, imagínense la escena, todos allí, guapos, famosos, con los focos encima, y de repente ¡zas! Se escucha un grito, se ven gestos tensos. Nadie daba crédito. Lo que se supone que era una noche de glamour y sonrisas, terminó siendo el escenario de un rifirrafe entre Can y Demet. Y ojo, no hablo de un roce tonto, esto parece que fue serio. Para ser honestos, uno ya no sabe qué pensar de esta pareja. Parecía que lo suyo estaba en un buen momento, ¿no? Se les veía juntos en eventos, compartían alguna que otra foto. Pero si esto es verdad, menudo panorama. ¿Qué pudo haber pasado para que llegaran a ese punto delante de todo el mundo? Lo que yo creo que está pasando es que la presión mediática les está pasando factura, o quizás hay algo más, algo que no sabemos. Porque no es normal que dos personas que se supone que se quieren o se tienen cariño, se peleen así en público. A no ser, claro, que sea una forma de llamar la atención, ¿quién sabe? Muchos dicen que ya no hay nada entre ellos, que la relación terminó hace tiempo y esto es solo el coletazo. Pero yo sospecho que no es tan sencillo. Si hubieran terminado, ¿para qué ir juntos a una gala y montar este espectáculo? A menos que sea para dejarlo súper claro y que nadie les moleste más. Pero claro, si ese fuera el caso, podrían haberlo hecho de una forma más discreta, ¿no creéis? Lo que se comenta por ahí es que la discusión empezó por un comentario que hizo Can, algo que a Demet no le sentó nada bien. Otros dicen que fue al revés, que Demet le reclamó algo a él. La verdad es que hay 1000 versiones y ninguna confirmada al 100%. El salseo está servido. Lo que sí es seguro es que las cámaras captaron el momento y los vídeos ya están circulando por todas partes. Se les ve tensos, uno le dice algo al otro y la cara de Demet, uff. Se le nota a la legua que está enfadada, muy enfadada. Y Can, pues también con una cara de circunstancia. A ver, que yo no soy psicólogo, pero ahí había mala leche, eso seguro. Y claro, esto abre 1000 debates. ¿Están intentando reavivar la llama con esto, para que hablemos de ellos? Porque la verdad, después de un tiempo sin que dieran mucho que hablar juntos, esto los pone de nuevo en el centro de atención. ¿O realmente, es que ya no aguantan más y la cosa está a punto de explotar de verdad? A mí me da que pensar. Cuando una pareja empieza a tener estas broncas en público, suele ser porque las cosas no van bien en privado. Y si encima están bajo el ojo de todos, pues imagínense la presión. No es fácil mantener una relación así, ¿verdad? Yo lo veo como un síntoma de que algo no está funcionando. Quizás están en momentos vitales diferentes o tienen expectativas distintas. O a lo mejor simplemente se han dado cuenta de que no son compatibles después de todo. Es duro, pero pasa. Y si encima le sumas la fama, los fans, los haters. Uf. Lo que me pregunto ahora es qué pasará después. ¿Hablarán públicamente de esto? ¿Se disculparán? ¿O seguirán con la guerra fría mediática? Porque esto es un bombazo, y no creo que pase desapercibido. Los fans estarán divididos, unos apoyando a uno, otros a otro. El caos. Y pensando mal, porque a veces hay que pensar mal para entender estas cosas, ¿no será todo una estrategia de marketing? Que parece una locura, pero hoy en día, para que te sigan viendo, hay que dar de qué hablar. Y ellos, que son unos cracks en eso de generar noticia. Pero volviendo a lo que vimos, a esa tensión palpable, a esas miradas. No sé yo si eso se puede fingir también. Yo creo que sí que hubo una discusión de verdad. La pregunta es, ¿por qué en ese momento y en ese lugar? ¿Algo que pasó justo antes? ¿Algo que se venían guardando? Lo cierto es que nos han regalado un momento de salseo que va a dar para hablar durante semanas. Y yo, que estoy aquí para contarles todo, no puedo dejar de pensar en las implicaciones. Porque no es solo una pelea de famosos, es la posible crisis de una pareja que ha tenido mucho tirón. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Creéis que esto es una pelea real o una estrategia para volver a estar en el candelero?